Hola a todos, soy Frodo de Children of Darklight y hoy estoy en un espacio muy especial que es la tienda de Light Painting Paradise. Mirad qué pasada de espacio. Pues bien, como soy embajador de Light Painting Paradise, hoy os voy a enseñar diferentes formas de crear el efecto fuego con algunas de las herramientas de la tienda. Si queréis ver de lo que somos capaces de hacer con este efecto, mirad estas fotos. Os voy a enseñar ahora las herramientas que vamos a usar. La primera con la que empezaremos es esta. Esto que veis aquí es una brocha de fibra óptica negra, porque la tienda la tiene de otros colores, pero para el fuego vamos a usar esta negra, que está conectada con una linterna Light Painter Reuse Lightworks, y usamos el adaptador All-in-One by Carles Calero para conectar la brocha. Entre el adaptador y la brocha tenemos un filtro de color naranja, y se ve así. Los filtros de color son estos de aquí, que como veis los tenemos en todos los colores, pero para el fuego usaremos el naranja. La siguiente herramienta es una evolución de la anterior. Fijaos, volvemos a usar la brocha, pero esta vez usamos dos brochas. Usamos dos linternas Light Painter Reuse y usamos también el anillo Reuse para conectarlas al adaptador redondo doble. En este caso tenemos una brocha filtrada a naranja, como antes, pero otra también filtrada a amarillo, porque si os dais cuenta, cuando veis el fuego no es un color naranja plano, siempre tiene zonas que son un poco más amarillentas. Pues esta será la siguiente herramienta que probaremos. Por último, vamos a usar esta otra herramienta que es la fibra redonda. La fibra redonda también la filtraremos con un color naranja con esos filtros y le conectaremos aquí una linterna. Haremos diferentes movimientos y el efectillo vais a ver que es un poco distinto. Bueno, y ahora si me acompañáis, vamos al estudio, que es donde nos están esperando nuestros modelos, Preci y Macarena. ¡Vamos! Ya estamos en el estudio y mirad qué estupendas modelos tenemos con nosotros. Tenemos por un lado a Preci, por el otro lado a Macarena, y os dejo aquí su Instagram para que las podáis seguir, porque yo creo que solo por aguantarnos hoy aquí se lo merecen muchísimo. Así que corriendo, daros un me gusta y vamos a empezar con las fotos. La primera vamos a empezar con Preci. Vamos a usar la brocha de fibra. Así que venga, tú si quieres vete colocándote y mientras os voy explicando esto. Y tú la siguiente foto, ¿vale? Venga, gracias. Para esta primera foto vamos a usar la herramienta brocha de fibra óptica negra con una linterna Light Painter Reuse conectada con un adaptador All-in-One de Carles Calero y un filtro de color naranja. Cuando la encendemos veréis que el color está en las puntitas. Por eso es muy importante que la fibra siempre esté apuntando a cámara. Aparte de todo esto, yo os diré que yo siempre aconsejo que lo que pintamos con Light Painting, cuando pintamos con luz, intentemos imaginárnoslo aquí en este espacio oscuro lo que pintamos. Con el fuego, pues con más motivo. Yo aconsejo con una mano agarrar la linterna, con otra agitar las fibras para buscar ese caos que tiene el fuego. Pero ojo, es un caos dentro de un orden. Lo visualizamos, crecemos las llamas hasta arriba, pero intentamos evitar movimientos horizontales o movimientos muy rápidos. Imaginaos el fuego por ahí y sentirlo, vivirlo. ¿Vale? Ah, una última cosa, la linterna en este caso la tengo configurada a potencia 2 y la cámara ahora mismo a F8 ISO 200. Vale, ahí, perfecto. Vamos en 3, 2, 1, empezamos. Iluminación.
Tendríamos. Descansa, Preci. Pues vamos ya con la segunda de las fotos. Tenemos ya aquí la marca guapísima preparada. Y aquí ahora lo que vamos a usar es el adaptador doble con dos brochas. La técnica que usaremos es la misma de antes. Con una mano sujetaremos las linternas, con otra sujetaremos las brochas. Y la peculiaridad es que tenemos una filtrada amarillo y otra naranja. Para esta foto usaremos esto, que es también muy especial, que es una plantilla de cartón con unas alas, porque le vamos a hacer unas alas de fuego. Bien, acertasteis. Y la única herramienta que me falta por usar es el escáner DKL, que es como el cual yo lo utilizo para iluminar los modelos, ¿vale? Así que venga, no me enrollo, vamos a por la foto. Venga, voy. Vale, gracias, la tenemos. Descansa. Bueno, pues ahora mirad qué modelazos nos tiene aquí Mackay Preci y vamos a por la última foto, que esta nos vamos a usar dos tipos de fibra. La fibra redonda de 1 metro y la fibra redonda de 2 metros. Ambas las tenemos filtradas de un color, la de 2 metros la tenemos filtrada con un moradito, que el color acaba mirando a una especie de granate más rosáceo, y la otra seguimos con el naranja, para simular ese efecto de fuego. ¿Cómo movemos estas herramientas? ¿Cómo las trabajo? Lo importante para mí es que no vaya siempre a la misma altura. Suelo hacer los movimientos ascendentes, imaginándome flamas, imaginándome llamas del fuego, y es importante tanto por la parte de abajo como por la de arriba, moverla, para que sea más orgánico y creíble. Yo aquí lo veo guay. Venga, pues vamos a apagar aquí la luz. Venga, la tenemos. Descansa. Bueno, pues con esto, chicas, ya tenemos nuestras 3 fotos, así que muchísimas gracias. Os dejo aquí de nuevo su Instagram para que la sigáis. Y nada, os espero para
Bueno, pues gracias chicas. Y nada, gente. Pues hasta aquí llegamos con este video tutorial donde aprendisteis 3 formas diferentes de hacer el fuego con herramientas de Light Painting Paradise. Os dejamos todos los links en la descripción. No dejéis de visitar la página. Si os interesa alguna herramienta, que sepáis que el código DKL tendréis descuento en todas esas herramientas. Además, que tenéis alguna duda, podéis preguntarme directamente a mí, a Light Painting Paradise, y os la resolveremos encantados. Ya, por último, ¿que queréis apoyar a mí y a mi trabajo? Aquí tenéis mi Instagram, Children of Darklight, y que sepáis que también tengo un canal Light Painting en YouTube que es Children of Darklight TV, donde podréis ver desde el behind the scenes de mis sesiones, algún que otro tutorial, mis animaciones Light Painting, eventos, de todo relacionado con Light Painting. Así que, chavales, a encender vuestras linternas.